¿Alguna vez te has detenido a pensar en cómo moldean tu vida las creencias, los rumores o las opiniones de los demás? En esta introducción, exploraremos algo profundo y crucial para nuestra vida cotidiana, la importancia del pensamiento preciso, o lo que podríamos llamar el arte de ver las cosas tal como son, sin distorsiones. Hoy, vamos a desmenuzar una charla que nos recuerda cuán vital es, en un mundo lleno de opiniones y verdades superficiales, aprender a distinguir la información fiable de los simples chismes, las fantasías, o los deseos disfrazados de realidad. Uno de los puntos principales que aborda esta charla es la tendencia que tenemos todos de construir nuestros propios hechos basándonos en lo que deseamos, en lugar de lo que realmente es. Las personas suelen confundir lo que quieren con la realidad, y no es raro que moldeemos las verdades según nuestros intereses, evitando así enfrentarnos a hechos incómodos. Y, claro, el peligro radica en que este autoengaño termina afectando nuestras decisiones, limitando nuestro potencial o hasta llevándonos por un camino equivocado. La verdadera enseñanza aquí es clara: la vida te exige honestidad contigo mismo para poder avanzar, y esa honestidad solo surge cuando eres capaz de cuestionarte y de examinar la fuente de tus creencias. Preguntarte cómo lo sé, o ¿es esto realmente cierto?, es un hábito que puede transformar tu vida. Otra idea poderosa que se toca en esta reflexión es la inclinación de muchas personas a poner todo su esfuerzo en algo que aún no está listo. La historia de la mujer con el manuscrito del libro infantil es el ejemplo perfecto. Por querer apresurarse a publicar su libro, estuvo a punto de perder una suma de dinero importante y de no lograr el éxito que buscaba. Esta experiencia enseña la importancia de la paciencia y la preparación. Muchas veces, lo que creemos que es un atajo puede ser la razón de nuestro fracaso. El valor de asesorarse y de pulir los detalles antes de actuar puede ahorrarte mucho esfuerzo y frustración en el futuro. Y claro, el tema de los rumores y los chismes nos toca a todos. No solo es importante ser conscientes de cuánto nos afecta lo que otros dicen de nosotros, sino también cuán fácil es distraernos y desviarnos de nuestros propósitos por prestar oídos a comentarios que no tienen base en la realidad. Si algo podemos aprender de esta charla es que, si de verdad estás decidido a lograr algo, tienes que aprender a ignorar las críticas sin fundamento y concentrarte en lo que realmente importa, tu propia verdad y tus propias metas. La lección para todos es clara: para lograr tus objetivos y construir una vida significativa, necesitas disciplina mental y claridad. El pensamiento preciso no solo es una herramienta útil, es la brújula que te ayudará a tomar decisiones alineadas con tus verdaderos deseos, y, sobre todo, te permitirá distinguir lo verdadero de lo que solo parece serlo. Pensamiento preciso. Hola, amigos. Esta noche comenzamos la discusión sobre el tema del pensamiento preciso. Hay muchas personas en este mundo que creen que piensan de manera precisa, pero la mayoría de ellas en realidad no piensan, solo creen que lo hacen. El pensamiento preciso implica ciertos factores que voy a explicarles. No son complicados, pero quiero advertirles de antemano que si desean convertirse en pensadores precisos en lugar de hacer juicios apresurados, deben tener una técnica, seguir un sistema y adherirse a él. En primer lugar, hay 3 fundamentos importantes en el negocio del pensamiento preciso, y aquí están. El número 1 es el principio del razonamiento inductivo basado en la suposición de hechos desconocidos o hipótesis. Razonamiento inductivo significa que no se tienen todos los hechos, pero se asume que ciertos hechos deben existir. Por ejemplo, si van a pensar con precisión sobre el tema de Dios, sobre si existe o no, nunca lo han conocido, nunca lo han visto, y nunca han conocido a alguien que lo haya visto o conocido, y aún así, su razonamiento sobre el tema tendría que ser de naturaleza inductiva. Al observar los factores maravillosamente organizados en el universo, y en este pequeño mundo en el que vivimos, uno se ve obligado a concluir que existe un poder al que muchos llaman Dios, ya sea que lo llamen así o con otro nombre. Ese sería el razonamiento inductivo. El número 2 es el razonamiento deductivo basado en hechos conocidos, hechos que saben que son ciertos o que se cree que son ciertos.
Muchas personas tropiezan con este punto porque asumen que tienen hechos cuando en realidad solo tratan con rumores o chismes, algo que ellos dijeron o algo que leí en el periódico. Cuando alguien comienza a contarme algo y lo introduce diciendo vi en los periódicos, metafóricamente me pongo orejeras mentales y me niego a dejar que lo que dice registre en mi mente. Porque, habiendo sido periodista en algún momento y conociendo a muchos periodistas, sé que los periódicos a menudo cometen errores. No siempre son precisos. El tercer factor que entra en el negocio del pensamiento preciso es la lógica, es decir, la orientación por experiencias pasadas, similares a las que se consideran en un momento dado. Lógica. Damas y caballeros, si toman la circunstancia promedio en la que intentan hacer un pensamiento preciso, y después de llegar a su decisión en relación con ella, o tal vez antes de tomar una decisión, si someten toda la propuesta al principio de la lógica, para ver si es lógico que la opinión o decisión a la que están a punto de llegar sea correcta o no, se ahorrarán muchos problemas. Esos son los tres factores que entran en el negocio del pensamiento preciso. Hay dos pasos importantes que deben tomar en el pensamiento preciso, y aquí están. Solo dos pasos. Primero, deben separar los hechos, o lo que creen que son hechos, de la ficción o de las pruebas de oídas. Eso es lo primero que hacen. Cuando estén tratando cualquier tema en el que van a tomar una decisión relacionada con su pensamiento, deben inmediatamente analizar todos los factores que intervienen y ver si constituyen hechos, ficción o pruebas de oídas. Ese es el primer paso. A medida que analizo este tema, damas y caballeros, les sería muy beneficioso comparar estas reglas que les estoy dando con su propio método de pensar y ver en qué aspectos, si es que en alguno, les falta algo. Podría ser una buena idea que analicen a algunas de las personas que mejor conocen siguiendo estas reglas, para ver cuántas de ellas practican un pensamiento preciso. Primero, separen los hechos de la ficción o de las pruebas de oídas. Luego, después de hacer esto y de saber cuáles son los hechos, o de creer que lo saben, y después de haber hecho esa separación, de haber descartado las pruebas de oídas y de estar tratando solo con aquellas cosas que pueden probar, deben separar esos hechos en dos categorías, y una se llama importante y la otra sin importancia. ¿Saben cómo distinguir entre un hecho importante y uno sin importancia? ¿Cuántos de ustedes serían capaces de hacer esa diferenciación? Muéstrenme levantando las manos. ¿Qué? ¿No saben la diferencia entre un hecho importante y uno sin importancia? ¿O solo están siendo demasiado modestos? Un hecho importante, damas y caballeros, puede considerarse cualquier hecho que puedan usar a su favor para el logro de su propósito principal o de cualquiera de sus deseos menores que conduzcan a la consecución de su propósito principal. Eso es para ustedes un hecho importante, y todos los demás hechos son relativamente sin importancia, y la mayoría de ellos son en realidad inútiles, en lo que a ustedes respecta. Podría mencionarles 100 hechos de cosas que sucedieron desde que salí de mi casa en St. Louis esta mañana y manejé hasta aquí a París, pero diría que el 99% de ellos no tendría importancia de un modo u otro. Solo hay un hecho en relación con mi viaje aquí que es importante, y es que llegué a este estudio a tiempo y que ahora estoy cumpliendo con mi conferencia programada. Ahora ya saben lo que es un hecho importante. Si se observan en relación con sus acciones a lo largo del día, se sorprenderán de la cantidad de hechos sin importancia que ocupan gran parte de su tiempo, hechos que, sin importar cómo los manejen o cómo se relacionen con ellos, no significan nada para ustedes, salvo una pérdida de tiempo. Si desean ser personas exitosas en los niveles más altos de éxito, si desean aprender a pensar con precisión y usar ese conocimiento para elevarse en la escala del éxito, entonces deben aprender no solo a separar hechos importantes de hechos sin importancia, sino que deben formar el hábito de dedicar la mayor parte de su tiempo a hechos importantes, es decir, hechos que les traerán algún beneficio definido y discernible que conduzca hacia el objetivo de su propósito principal en la vida o el logro de algunos de sus propósitos menores. O, si van a seguir esa regla, habrá muchas reuniones de bridge que tendrán que evitar.
Habrá una serie de cosas que disfrutan hacer que más les valdría dejar de lado, porque solo están perdiendo el tiempo y no están tratando con hechos importantes en absoluto. Ahora, quiero llamar su atención al tema de tener opiniones. Las opiniones usualmente carecen de valor porque suelen estar basadas en sesgos, prejuicios, intolerancia, conjeturas o pruebas de oídas. La mayoría de las personas tienen opiniones sobre cualquier tema que puedan imaginar, y la mayoría de esas opiniones no valen nada porque no han sido alcanzadas por medios prácticos o científicos. Hace algún tiempo, dos hombres discutían los méritos de la teoría de la relatividad del día. Einstein. Uno de ellos dijo, ¿realmente crees en la teoría de la relatividad del día? Einstein. Y el otro hombre respondió, claro que no. ¿Qué sabe ese hombre sobre política, de todos modos? Creía que la teoría de la relatividad era un sistema político, y aún así tenía una opinión sobre ella. Sería interesante para ustedes, y tal vez beneficioso, amigos míos, que se estudien detenidamente cada vez en el futuro cuando se preparen para expresar una opinión sobre cualquier cosa. Examínense cuidadosamente para ver de dónde surgieron las influencias y circunstancias que les permitieron expresar esa opinión y ver si provienen de fuentes confiables, de pruebas de oídas, de algo que leyeron o de algo que escucharon de fuentes no confiables. Opiniones. Ninguna opinión es segura a menos que esté basada en hechos conocidos o en lo que se cree que son hechos, después de haber agotado todas las posibilidades de búsqueda de hechos. Nadie debería expresar una opinión en ningún momento sobre cualquier cosa sin una garantía razonable de que está fundada en hechos. ¿Alguna vez habían pensado en eso, en que no deberían expresar una opinión sobre ningún tema si no está basada en hechos conocidos o en lo que creen que son hechos? ¿Alguna vez se han detenido a pensar en que la gran mayoría de sus opiniones se basan en algo muy diferente a los hechos o hechos conocidos? No han hecho el esfuerzo de obtener los hechos, pero de todos modos tienen una opinión. No tienen derecho a esa opinión porque no hay nada en que basarla. Alguien me preguntó no hace mucho cuál era mi opinión sobre la situación de la guerra de Corea. Dije, bueno, esa es una pregunta que no se puede responder en una oración. Tengo muchas opiniones al respecto. Tengo muchas opiniones sobre las personas que la iniciaron. Tengo muchas opiniones sobre la manera en que se está llevando a cabo. No podía responder con una sola opinión, tendría varias opiniones, y todas ellas basadas en lo que he visto suceder desde que empezó esa guerra. Es decir, estaban basadas en hechos. Los consejos también suelen tener poco o ningún valor. Los consejos gratuitos, ofrecidos voluntariamente por amigos y conocidos, generalmente no merecen consideración. Alguien ha dicho que cualquier cosa en el mundo que obtienes gratis vale exactamente el precio que pagas por ella, y eso es particularmente cierto en el caso de los consejos gratuitos. No importa lo que quieran hacer, cuáles sean sus planes, a dónde se dirijan o lo que estén haciendo, ni cuáles sean sus objetivos en la vida. En el momento en que comiencen a hablar de ellos, encontrarán a muchas personas a su alrededor con una gran cantidad de consejos gratuitos, en especial aquellos que están estrechamente relacionados con ustedes. Cuando comencé a organizar la primera filosofía del mundo sobre el logro individual, es cierto que eventualmente tuve la ayuda de unos 500 de los hombres más destacados de América, quienes compartieron generosamente sus experiencias para ayudarme a completar esta filosofía. Pero, todos esos 500 juntos no fueron nada en comparación con los consejos gratuitos que recibí de mi familia inmediata. Aquí estaba yo, realizando 20 años de investigación con el apoyo de algunas de las mentes más inteligentes del mundo, y aún así, 2 o 3 miembros de mi familia pensaban que podían decirme más sobre lo que estaba haciendo, más sobre sus debilidades, que todos esos 500 hombres juntos. Y el consejo era gratuito. Por supuesto, no tenía que aceptarlo. Claro que no lo tomé. Si lo hubiera tomado, no estaría aquí esta noche, hablándoles sobre este asunto del pensamiento preciso. Tuve que aprender a seguir mi propio camino, a hacer mi propio razonamiento.
El pensamiento preciso y los pensadores precisos no permiten que nadie piense por ellos. Si van a ser pensadores precisos en el sentido estricto del término, deben adquirir el hábito de ser responsables de sus propios pensamientos, opiniones e ideas. Está bien buscar información de otras personas, obtengan todo el conocimiento que puedan, todos los hechos que puedan. Pero, en última instancia, no dejen que nadie decida por ustedes sobre nada. ¿Está claro o debería explicarlo de nuevo? Bastante claro, ¿verdad? No permitan que nadie decida por ustedes sobre nada. Resérvense para sí mismos la última palabra en su pensamiento. Si permiten que otros piensen por ustedes, están tomando el camino de menor resistencia, como esos ríos que mencioné en una transmisión anterior y serpenteando sin autocontrol, tomando un camino torcido. Sin embargo, no sean tan ingenuos como para pensar que pueden hacer un pensamiento preciso sin alguna ayuda externa. Muchas veces, necesitarán mucha ayuda del exterior. Por eso existe el principio de la maestría compartida. El Sr. Edison fue el inventor más importante y exitoso que el mundo ha conocido. Sus invenciones se basaban en el razonamiento. Pero antes de que pudiera pensar con precisión, tuvo que contar con el conocimiento científico, las mentes y la educación de hombres que le ayudaron a razonar, quienes le proporcionaron los hechos. Él combinaba esos hechos de nuevas maneras. Está bien buscar información, pero cuando la obtengan, deben someterla a la ley de la lógica. Deben someterla a la ley de la evidencia y asegurarse de que, al tomar una decisión, los hechos que hayan aceptado sean hechos reales, y no simplemente pruebas de oídas. La prueba de oídas es una evidencia de segunda mano que no se puede rastrear hasta su origen y es inherentemente poco confiable. Si siguen literalmente lo que les estoy sugiriendo, verán de inmediato que tendrán que reorganizar algunos de sus hábitos. De hecho, tendrán que reorganizar radicalmente algunos de sus hábitos de pensamiento. Tendrán que leer el periódico con un poco más de cuidado, tendrán que leerlo con una duda en mente, tendrán que cuestionar lo que leen, deberán dejar de ser influenciados por lo que dicen los vecinos chismosos y pensar mucho más por su cuenta. No es seguro formar opiniones basadas en informes de periódicos. Lo veo en los periódicos es una expresión que generalmente delata a quien la dice como alguien que emite juicios apresurados. Lo veo en los periódicos, o escuché decir, o dicen. Cuando alguien comienza a proporcionar información que supuestamente son hechos basados en esos comentarios, simplemente cierren los oídos y no presten atención a menos que tengan alguna evidencia de apoyo, y les irá mucho mejor en su razonamiento que en el pasado. Los escandalosos y los chismosos no son fuentes confiables para obtener información sobre ningún tema. Escandalosos, chismosos. ¿Alguna vez escucharon de alguno? Claro, en su pueblo no tienen, pero en algunas comunidades sí los hay. Los encuentro en casi todas las comunidades a las que voy, y entre toda clase de personas, excepto en mi propia audiencia. Claro, están por encima y más allá de la costumbre de divulgar escándalos y chismes, charlas superficiales. Oh, hay mucha diversión en los chismes. A veces escucho chismes de los que disfruto mucho, especialmente cuando son sobre mí. Entonces sé más sobre el tema que la persona que chismea. Pero eso no importa, los chismosos seguirán hablando. Pero si van a dejar que el miedo a lo que los chismosos digan los aparte de su deber, de sus actividades, de su plano propósito en la vida, damas y caballeros, es mejor que ni siquiera empiecen, porque no llegarán a ningún lado. Hace mucho tiempo pasó por aquí un hombre, un alma muy gentil que vino al mundo con el propósito de ver si podía hacer algo para suavizar la naturaleza humana y lograr que los hombres vivieran juntos un poco más en paz. No le fue muy bien frente a estos chismosos, escandalosos y gente de charlas triviales. No todos lo aceptaron. Lo mataron. Pero el Espíritu de Jesús sobrevivió y cambió al mundo de maneras inmensurables. No serán aceptados en el momento en que su cabeza sobresalga por encima de la multitud en cualquier tipo de esfuerzo. Los chismosos empezarán a desarmarlos, a llevarlos a su nivel, si ustedes lo permiten.
Pero si son pensadores precisos, no prestarán atención a lo que se dice de ustedes. Prestarán más atención a asegurarse de que las cosas crueles que se dicen de ustedes no sean ciertas, y esa es toda su responsabilidad si son pensadores precisos. Más allá de eso, no prestarán atención a lo que la gente diga. Los deseos suelen ser padres de los hechos, ¿sabían eso? ¿Alguna vez lo habían pensado? Me pregunto si alguna vez han sido culpables de crear hechos a partir de deseos. A veces se llama esperanza ilusionada. La mayoría de las personas tienen el mal hábito de suponer hechos que armonicen con sus deseos. Una de las cosas más fáciles de hacer en esta tierra es asumir hechos para que encajen en lo que uno quiere hacer. Los deseos solo pueden convertirse en hechos tomando acción, no simplemente asumiéndolos. Una vez tuve la experiencia de entrevistar durante un tiempo prolongado al difunto gángster Al Capone. Me sorprendió saber que, lejos de considerarse un criminal que violaba la ley y ofendía a la gente de este país, él creía que era un hombre muy difamado. Afirmaba que el tío Sam había metido su larga nariz en un negocio legítimo que él estaba llevando a cabo, él decía que era legítimo. Decía que vendiendo whisky durante la prohibición simplemente estaba ofreciendo una bebida refrescante a personas sedientas. Ellos pagaban por ella, estaban encantados de tenerla, y el tío Sam debería haber mantenido su nariz fuera de su negocio legítimo. Se había vendido a sí mismo esa idea, se había convencido de que estaba siendo muy difamado por la ley. Aún no he conocido a una persona, un criminal, una persona que viole la ley, que no se haya vendido a sí mismo la idea de que estaba dentro de la ley, bien dentro de sus derechos, y que la ley no tenía motivo o derecho a tocarlo. Es una de las cosas más fáciles del mundo justificar lo que uno hace en la vida, y si no se tiene cuidado, uno se justificará más allá del punto de la razón si no es un pensador preciso. La información es abundante y la mayoría es gratuita, pero los hechos tienen una naturaleza esquiva y generalmente llevan un precio asociado. Alguien me preguntó no hace mucho por qué no viajaba por el país enseñando esta filosofía de forma gratuita, sin cobrar nada, si no necesitaba hacer dinero. ¿Saben lo que le respondí? Le dije, ¿pertenece a alguna iglesia? Él respondió, sí, claro que sí. Le dije, ¿va a la iglesia? Y me dijo, sí, a veces. Le pregunté, ¿está siempre llena su iglesia los domingos por la mañana? Oh, no, dijo, muy pocos asientos están ocupados. Le dije, ¿sabe cuál es el problema con las iglesias? Me respondió, no sé si hay algo malo en ellas. Le dije, ¿alguna vez ha asistido a una de mis conferencias? Él dijo, sí, he asistido a todas sus conferencias aquí hasta la fecha. Este hombre, por cierto, vive en esta comunidad. Le pregunté, ¿notó que en la noche de apertura de nuestras transmisiones de radio en París, Missouri, en una de las peores noches del invierno, la gente vino desde hasta 65 millas de distancia? Todos llegaron, estaban allí, la sala estaba completamente llena y con desbordes, ¿notó eso? Él respondió, sí, lo noté, y me pregunté cómo lo hizo. Le dije, bueno, le diré cómo lo hice cobrándoles, eso es todo. Si yo dirigiera una iglesia, probablemente pondría un precio a cada banco y les haría pagar. El problema con las iglesias es que dejan que la gente se vaya sin pagar. Todo lo que vale la pena en este mundo, damas y caballeros, debería tener un precio, y lo tiene de una forma u otra. Las cosas que se dan totalmente gratis, la gente usualmente las valora tanto como lo que pagan por ellas. Una pregunta, ¿cómo lo sabes? Es la pregunta favorita del pensador preciso. Cuando el pensador escucha a alguien hacer una afirmación que cuestiona por ser sólida, de inmediato se dice a sí mismo o abiertamente a la otra persona, ¿cómo lo sabes? Si adquieren el hábito de usar esa pequeña frase más a menudo, se sorprenderán de cuántas veces ponen en aprietos a los que hablan, porque hay muchas personas que hacen afirmaciones sobre cosas que no pueden respaldar y no pueden dar una razón satisfactoria de cómo o por qué hicieron esa declaración. ¿Cómo lo sabes? No hacemos esta pregunta con la suficiente frecuencia.
Una vez estaba dando una conferencia sobre este tema y uno de los oyentes, que tal vez no tenía inclinaciones religiosas, dijo, Dr. Hill, no quiero avergonzarlo. Le dije, adelante, amigo. Si puede avergonzarme, realmente es bueno, porque no he sido avergonzado ni por expertos. Él dijo, suponga que le hiciera esa pregunta, ¿cómo lo sabe? Y le preguntara si cree en Dios, en qué existe un Dios, y le preguntara, ¿cómo lo sabe? ¿No se vería en un aprieto? Le respondí, amigo mío, si hay algo en este universo en relación con lo cual hay más evidencia de existencia que cualquier otra cosa, es la existencia de un Dios. Quizás no describiría al Dios que usted describe, puede que no lo llame por el mismo nombre que usted, pero estaríamos hablando de lo mismo. Porque si quiere evidencia de una causa primaria, un planificador, un plan general que se lleva a cabo, lo encontrará en cada átomo de materia, lo encontrará en cada planeta, en cada sol que flota en nuestro universo. Lo encontrará en cada ser humano y en todo lo que crece de la Tierra, todo en orden, avanzando según un plan general. Los planes generales, amigo mío, no se crean a sí mismos. Luego, me quité el reloj de pulsera y dije, aquí tengo un reloj muy preciso y confiable. Si desarmo este reloj, separo sus engranajes, los echo en mi sombrero y los sacudo de aquí hasta el fin de los tiempos, jamás se volverían a ensamblar en la forma de un reloj que marque la hora, ¿verdad? Él respondió, no, no lo harían. Le dije, pero si los llevo a un relojero, que parta de un plan y comprenda los relojes, podría volver a ensamblar esos engranajes y hacer que funcionen de nuevo, ¿verdad? Él contestó, sí, podría. Le dije, no hay nada funcional en todo el universo que no tenga inteligencia detrás, y esa inteligencia es lo que tú llamas Dios. Yo lo llamo inteligencia infinita. Esa es mi manera, damas y caballeros, de demostrarme a mí mismo que existe una causa primaria, y hay mucha evidencia que lo respalda. Hablando de estar guiado por la lógica como uno de los tres factores que intervienen en el pensamiento preciso, quiero mostrarles cómo lo apliqué en relación con una circunstancia hace algunos años. Una de mis alumnas vino a verme con el manuscrito de un libro infantil que había escrito. Era un libro bien escrito, e ella lo había ilustrado muy toscamente con gatos, perros, cuervos, pájaros, caballos, gallinas y demás, en cuyas bocas había colocado los diálogos del libro. En otras palabras, había hecho que esos pájaros, gatos, perros y animales conversaran entre ellos, y lo había desarrollado en forma de un diálogo. Era realmente ingenioso. Pero había recortado estas imágenes de catálogos de Sears Roebuck, de Ladies, Home Journal, y de aquí, allá y en otros lugares, y eran bastante toscas. Además, la gramática de su libro era muy pobre. La idea era de primera categoría. Ella vino a mí justo antes de entregar este libro a una imprenta que le había convencido de la idea de imprimir varias copias, por lo que le cobraba 2.500 pesos. Al no tener los 2.500 pesos, había pedido prestados 1.500 pesos a sus familiares y contaba con el otro 1.000. Cuando desglosé el asunto, le dije, si permites que ese impresor imprima esos libros, lo único que tendrás serán unos cuantos libros que podrás almacenar en el sótano. Si quieres ser una pensadora precisa y usar la lógica, ve con alguien que corrija esa gramática, con un artista que haga los dibujos correctos, y luego lleva el libro a un editor establecido que tenga un mercado para él una vez impreso. ¿De dónde obtuve esa información? La obtuve de mi propia experiencia y de observar a otras personas que cometieron el error de convertirse en sus propios editores. La lógica me ayudó a ahorrar a esa mujer sus 2.500 pesos y, más tarde, le encontré un editor para el libro, y ella ganó mucho dinero con él. Daremos la próxima sección de esta charla sobre el pensamiento preciso, en el siguiente programa. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia el pensamiento preciso y la claridad en nuestras vidas. Esperamos que hayas encontrado valiosas las lecciones que hemos compartido y que te animes a aplicar estas enseñanzas en tu día a día. Recuerda que cuestionar, investigar y ser fiel a ti mismo son herramientas fundamentales para navegar en un mundo lleno de ruido y distracciones.
No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte futuros videos. Comparte tus reflexiones en los comentarios, nos encantaría saber cómo aplicas estas ideas en tu vida. Hasta la próxima, sigue adelante y mantén tu mente abierta.